Lección 1. Comentarios de los huéspedes. Comience leyendo reseñas de huéspedes anteriores. Te dará una idea de la calidad del lugar. Las reseñas pueden resaltar los pros y los contras. Normalmente busco comentarios sobre limpieza y servicio. Estos son factores importantes a la hora de elegir alojamiento. Estoy de acuerdo. Ayuda a tener expectativas realistas. Exactamente. Además, puede ayudarte a evitar sorpresas desagradables. Definitivamente lo tendré en cuenta para mi próximo viaje. Buena suerte con tu planificación. Lección 2. Solicitud de visa. Necesita más ayuda. Buena suerte con tu solicitud de visa. Gracias. Agradezco su apoyo. Espero que todo te vaya bien. Tengo esperanzas, aunque es un poco estresante. Me lo puedo imaginar. Solo da un paso a la vez. Ese es el plan. Me mantendré organizado. Ese es un enfoque inteligente. Lo superarás. Gracias. Te mantendré informado sobre mi progreso. Lección 3. Elecciones de marca. Sí, compré una marca diferente. Ojalá sea tan bueno como el anterior. He oído cosas buenas al respecto, así que soy optimista. Eso es tranquilizador. Probar cosas nuevas puede ser emocionante. Absolutamente. Se trata de encontrar lo que funcione mejor para usted. Exactamente. Me encanta explorar nuevos productos. Aquí igual, mantiene las cosas frescas e interesantes. Tendré que comprobarlo también. Déjame saber lo que piensas cuando lo hagas. Lección 4. La resiliencia del escritor. Un novelista bajo ataque terrorista es un tema apasionante. Vale la pena desesperarse, murmura una vez más, ni un centavo. Pero me niego a renunciar a mis sueños de escribir. Ese es el espíritu. La resiliencia es clave para cualquier escritor. Cada desafío es una oportunidad para crecer. Admiro esa mentalidad. Es inspirador para los demás. Gracias. Todos tenemos nuestras luchas, pero debemos seguir adelante. Absolutamente. Vale la pena luchar por la expresión creativa. Sigamos apoyándonos unos a otros en nuestros viajes. Lección 5. Planes de viaje. Suena relajante. ¿Cómo viajarás allí? Tomaré un tren. Es más cómodo. Eso suena genial. ¿Prefieres los trenes a los aviones? Sí, disfruto del paisaje desde la ventanilla del tren. Estoy de acuerdo. ¿Tienes una ruta favorita? La ruta costera es preciosa, especialmente durante el atardecer. Guau, me lo puedo imaginar. ¿Has viajado en tren antes? Sí, muchas veces. Siempre es una aventura. Eso me hace querer viajar en tren también. Lección 6. Opciones de desayuno. Está incluido el desayuno en el hotel.
Sí, hay un pequeño carbo adicional. Es bueno saberlo. ¿Para qué sirven? Tienen una variedad de opciones, como huevos y pasteles. Suena delicioso. ¿Te gusta probar diferentes desayunos? Absolutamente. Me encanta empezar el día con algo nuevo. Yo también. ¿Cuál es tu plato de desayuno favorito? Realmente disfruto los panqueques con almíbar. Eso suena perfecto para un capricho matutino. Lección 7. Consejos para el transporte público. Deberíamos tomar el autobús a la ciudad. Sí, solo recuerda tocar tu tarjeta al subir y bajar para pagar la tarifa. Buen consejo. ¿Es confiable el servicio de autobús? Normalmente, sí. Es una forma cómoda de viajar. ¿Con qué frecuencia pasan los autobuses? Vienen cada 15 minutos durante las horas pico. Eso es bastante frecuente. Hay otras opciones de transporte. Sí, también hay un metro cerca. Excelente. Revisaré las rutas antes de irnos. Lección 8. Dilema de decisión. Siempre es difícil elegir. ¿Pediste alguna opinión? Sí, les pregunté a algunos amigos. Todos tenían ideas diferentes. Eso puede hacerlo aún más difícil, ¿verdad? Demasiadas opciones. Exactamente. Solo quiero tomar la mejor decisión. Lo has reducido en absoluto. Un poco, pero todavía me siento inseguro. Quizás deberías anotar los pros y los contras. Es una gran idea. Podría ayudarme a aclarar mi mente. Con seguridad. A veces verlo en papel lo hace más fácil. Lección 9. Problemas de procrastinación. ¿Te preocupa la procrastinación? Sí, es un gran problema para mí. Sigo posponiendo las cosas. Entiendo. Puede resultar muy tentador retrasar las tareas. Absolutamente. Siempre encuentro distracciones. Has probado a fijarte objetivos pequeños. En realidad, no, pero suena útil. Ayuda a dividir las tareas en partes más pequeñas. Eso tiene sentido. Probaré ese método. Excelente. Que es posible que usted también se sienta más realizado. Lección 10. Conceptos básicos de la noche de juegos. Absolutamente. Además de los juegos, ¿qué hace que tu noche de juegos sea especial? Creo que los bocadillos y las bebidas realmente crean el ambiente. Sí, los bocadillos sabrosos pueden mejorar todo. Y la empresa. Los buenos amigos lo hacen memorable. Estoy de acuerdo. Se trata de divertirse juntos. ¿Tienes un juego favorito para esas noches? Me encanta jugar juegos de estrategia. Hacen que todos piensen. Eso suena de emocionante. Prefiero los juegos de fiesta. Los juegos de fiesta son geniales para reír y momentos tontos. Lección 11. Dilema de la dieta.
Debo considerar un plan de dieta específico o restringir ciertos tipos de alimentos. Realmente depende de tus objetivos y estilo de vida. Eso tiene sentido. Quiero comer más sano. Quizás comenzar con pequeños cambios podría ayudar. ¿Cómo que? Podrías intentar agregar más frutas y verduras. Me gusta esa idea. Suena manejable. Sí, y también puede hacer que tus comidas sean más coloridas. Las comidas coloridas siempre son más atractivas. Lección 12. Orientación valiosa. Eso puede ayudar mucho. Estoy de acuerdo. Pueden proporcionar orientación útil. ¿Has trabajado alguna vez con un entrenador? Sí, una vez tuve un mentor y fue increíble. Los mentores realmente pueden cambiar tu perspectiva. Lo hacen. Aprendí mucho de mi experiencia. ¿Cuál fue la lección más valiosa que aprendiste? Creer en mí mismo sin importar los desafíos. Esa es una lección poderosa. Puede cambiar la vida. Lección 13. Poder de participación. De esta segunda agencia nació esa participación. La participación se hizo famosa en la comunidad. Sí, realmente unió a la gente. Me encanta cómo fomenta la colaboración. La colaboración puede conducir a ideas sorprendentes. Exactamente. Trabajar juntos nos hace más fuertes. ¿Te uniste a algún evento con ellos? Sí, fui a algunos talleres. Fueron geniales. Debería intentar participar más la próxima vez. Lección 14. Avanzando. Los errores ocurren, aprender y seguir adelante. Pero tengo miedo de fracasar en la vida. Es natural sentirse así. Todo el mundo experimenta el fracaso. Es cierto, pero puede resultar difícil de aceptar. Entiendo. Todo es parte del crecimiento. ¿Cómo afrontas el miedo al fracaso? Me recuerdo a mí mismo que cada error es una lección. Esa es una gran perspectiva. Necesito aceptar eso. Red, concéntrate en el viaje, no solo en el destino. Lección 15. Preferencias artísticas. Cuadro. ¿Qué pasa contigo? Oh, eso suena fascinante. Prefiero el arte digital. El arte digital es tan versátil. ¿Qué te gusta crear? Me encanta diseñar personajes y paisajes. Eso es genial. Utiliza algún software específico. Sí, uso principalmente Procreate y Photoshop. Esas son opciones populares. Ofrecen excelentes herramientas. Absolutamente. Me ayuda a dar vida a mis ideas. Me encantaría ver algunos de tus trabajos algún día. Lección 16. Luchas históricas. Estas fuerzas casi han destruido nuestra nación en el pasado. Todavía nos atormentan. Es una lucha constante.
Sí, la historia nos ha enseñado muchas lecciones. Debemos aprender de esos errores para seguir adelante. Exactamente. Comprender el pasado es crucial para el crecimiento. ¿Cómo crees que podemos mejorar nuestro futuro? Promoviendo la unidad y el entendimiento entre las personas. Estoy completamente de acuerdo. El diálogo es esencial. Juntos podemos crear un futuro mejor. Lección 17. Choque cultural. Steve tuvo una experiencia diferente a la que estaba acostumbrado al principio. Steve sufrió un choque cultural. Toda su vida parecía diferente. Eso puede ser difícil. Adaptarse a un nuevo entorno lleva tiempo. Realmente lo es. ¿Qué crees que le ayudó? Creo que hacer nuevos amigos marcó una gran diferencia. Sí, el apoyo de otros puede facilitar la transición. También es importante aprender sobre la nueva cultura. Exactamente. Ayuda a desarrollar la comprensión y la aceptación. Con suerte, ahora se siente más como en casa. Lección 18. Charla de ganso. ¿Oíste el graznido del ganso? Sí, suena bastante fuerte. ¿Crees que le gustamos? No me parece. Parece un poco enojado. Quizás quiera comida o se sienta amenazado. Probablemente sea cierto. Los gansos pueden ser protectores. He oído que pueden ahuyentar a la gente si sienten que su territorio está en riesgo. Yo creo que mantendré la distancia. Buena idea. Disfrutemos del parque desde un lugar seguro. Sí, busquemos un buen banco lejos de las bocinas. Lección 19. Maravillas del jardín. ¿Has visto el huerto del patio trasero? Sí, se ve increíble. ¿Qué verduras cultivan? Tienen tomates, pimientos e incluso algunas zanahorias. Eso suena delicioso. ¿Te gusta la jardinería? Elio, es satisfactorio ver crecer plantas a partir de semillas. Estoy de acuerdo. Además, las verduras frescas saben mucho mejor. Absolutamente. Y también hay flores y un árbol. Es como un mini paraíso. Deberíamos plantar algo juntos. Eso sería divertido. Planifiquémoslo. Lección 20. Condiciones deportivas. ¿Escuchaste sobre las condiciones de los jugadores en esa liga? Sí, es sorprendente que tuvieran que aceptarlos. No tenían otras ligas disponibles, ¿verdad? Exactamente. Eso debe haber sido frustrante para ellos. Te hace preguntarte sobre sus opciones. Los jugadores merecen mejores oportunidades para competir. Sí, y también afecta a sus carreras. Espero que se abran más ligas pronto. Eso definitivamente ayudaría a todos los involucrados. Lección 21. Observación del clima. ¿Has mirado el tiempo hoy? Aún no. ¿Cómo es afuera? Ahora hace sol, pero se espera lluvia más tarde. Eso es típico.
El clima puede cambiar muy rápido. Puedes ver el meteorólogo en la televisión para obtener actualizaciones. Verdadero. Siempre es bueno mantenerse informado. También me gusta revisar mi teléfono para obtener actualizaciones rápidas. Idea inteligente. Debería empezar a hacer eso más a menudo. Ayuda a planificar las actividades del día. Lección 22. El movimiento de la Tierra. ¿Sabías que la Tierra gira alrededor del Sol? Sí, eso es fascinante. ¿Cuánto tiempo se tarda? Se necesitan unos 365 días para una revolución completa. Eso es un año entero. ¿Qué pasa con su rotación? La Tierra gira sobre su eje cada 24 horas. Por eso tenemos el día y la noche. Exactamente. El Sol sale y se pone por eso. La ciencia es muy interesante, ¿no? Absolutamente, diré. Explica mucho sobre nuestro mundo. Lección 23. La belleza de Maldivas. ¿Alguna vez has oído hablar de las Maldivas? Sí, he oído que sus playas son impresionantes. Realmente lo son. El agua es tan clara. Me encantaría visitarlo algún día. Es una escapada perfecta para relajarse. ¿Sabes si es caro viajar allí? Puede serlo dependiendo de la temporada y del hotel. Ahorraré para ello. Parece que vale la pena. Definitivamente. Será un viaje para recordar. Lección 24. Precios de los tours. Tengo curiosidad por los precios de los tubos en esa zona. Sí, ¿cuál es el rango de precios de los tours? Los precios varían según el tipo de tub. Eso tiene sentido. Algunos tours incluyen comidas, ¿verdad? Sí, y otros pueden ofrecer actividades especiales. Preferiría un recorrido que incluya experiencias locales. Yo también. Hace que el viaje sea más agradable. Estudiemos la posibilidad de reservar uno pronto. Buena idea. Podemos planificar nuestra aventura juntos. Lección 25. El viaje de Mozart. ¿Sabías que Mozart fue músico del emperador de Austria? Sí, tuvo una carrera tan notable. Durante esos años compuso muchas piezas famosas. Es impresionante lo mucho que logró a una edad temprana. Su talento fue realmente extraordinario. Me encanta escuchar su música. Es atemporal. Absolutamente. Todavía inspira a los músicos de hoy. Deberíamos ir a un concierto de música clásica alguna vez. Eso suena maravilloso. Lección 26. Imaginación en la nube. ¿Alguna vez has mirado las nubes y has imaginado cosas? Todo el tiempo. Es como un juego de creatividad. Una vez vi una nube que parecía un carro. Eso es asombroso. Sentiste que podías conducirlo. Sí, fue un pensamiento muy divertido.
La imaginación hace que todo sea más mágico. Definitivamente. Es como ver arte en el cielo. Deberíamos hacerlo más a menudo. Acordado. Observar las nubes es muy relajante. Lección 27. Opciones coloridas. ¿Has visto esos zapatos nuevos? Sí, vienen en diferentes colores. Se ven geniales. ¿Qué color te gusta más? Me inclino por los azules. Los azules son bonitos. A mí también me gusta el rojo. El rojo es atrevido. Destacaría. Exactamente. Se trata de estilo personal. Excelente. Elijamos uno que nos guste a ambos. Suena perfecto. Vayamos de compras pronto. Lección 28. Paradas de autobús. Suena como una buena idea. ¿Sabes cómo encontrar las paradas de autobús? Sí, normalmente reviso una aplicación en mi teléfono. Muestra paradas de autobús cercanas. ¿Qué aplicación usas para eso? Yo uso Citymapper. Es muy útil para el transporte público. Eso suena interesante. Está disponible en todas las ciudades. La mayoría de las ciudades importantes lo tienen. Es bastante popular. Excelente. ¿Qué es que muestra las llegadas de autobuses en tiempo real? Sí, lo hace. Puedes ver cuándo llegará el autobús. Eso es muy conveniente. Debería descargarlo. Lección 29. Gigantes editoriales. ¿Has oído hablar de los gigantes editoriales? Sí, como Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst. Cambiaron el mundo del periodismo, ¿verdad? Absolutamente. Hicieron populares las noticias sensacionales. ¿Qué opinas sobre el sensacionalismo en las noticias? Puede ser entretenido, pero a menudo le falta profundidad. Eso es cierto. La gente quiere hechos, no solo drama. Cierto, pero a veces el drama se vende mejor. Es un equilibrio complicado para los periodistas. Lección 30. Grandes escritores. ¿Quién es tu escritor favorito? Admiro a William Shakespeare. Sus obras son atemporales. Ha habido muchos grandes escritores, pero Shakespeare destaca. Definitivamente, su lenguaje es tan rico y poético. ¿Cuál es tu obra de Shakespeare favorita? Me encanta Romeo y Julieta. La historia es tan trágica. Prefiero Hamlet. Es tan complejo y profundo. Verdadero, Shakespeare realmente entendió las emociones humanas. Su influencia en la literatura es increíble. Lección 31. Negociar beneficios. Hubo otros beneficios que negoció. Sí, pedí días de vacaciones adicionales. Eso es inteligente. Tener más tiempo libre siempre es bueno. Yo también lo pensé. Ayuda con el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Estuvieron de acuerdo.
Sí, fueron bastante flexibles con mi solicitud. Esa es una situación en la que todos ganan. Definitivamente lo es. Ahora me siento valorado en mi trabajo. Empleados felices crean un mejor lugar de trabajo. Lección 32. Necesidades de luz solar. Es bueno saberlo. ¿Y qué pasa con la luz del sol? ¿Cuánto necesitan? Las plantas generalmente necesitan al menos 6 horas de luz solar al día. Eso parece mucho. ¿Qué pasa si obtienen demasiado? Demasiada luz solar puede quemar sus hojas. Entonces, todo es cuestión de equilibrio, ¿verdad? Sí, exactamente. Cada planta tiene sus propias necesidades. ¿Cómo saber qué es lo mejor para cada planta? Consulto en línea o leo libros de jardinería. Es una gran idea. Debería aprender más sobre esto. Lección 33. Choza de mariscos. Debes probar los mariscos recién pescados en una de las chozas de mariscos locales. Eso suena delicioso. ¿Cuál es su especialidad? Tienen increíbles tacos de pescado y sopa de almejas. Me encanta probar platos locales. Puedes saborear la frescura en cada bocado. Es caro. No precisamente. Es bastante asequible para la calidad. Perfecto. Me aseguraré de visitar uno. No te arrepentirás. Lección 34. División de ganancias. Definitivamente. También deberíamos establecer cómo se dividirán las ganancias. Bien, es importante dejarlo claro desde el principio. Deberíamos llegar a un acuerdo por escrito. Sí, eso ayudaría a evitar malos entendidos más adelante. ¿Cómo debemos dividir las ganancias? Quizás en función del aporte de cada uno. Eso suena justo. La transparencia es clave. Acordado. Ayudará a mantener una buena asociación. Redactemos nuestro acuerdo pronto. Lección 35. Reglas de aficionados. ¿Sabías que algunos deportistas recibieron dinero y fueron descalificados? Sí, leí sobre eso. Las reglas de los aficionados pueden ser estrictas. Es interesante cómo las reglas afectan las carreras deportivas. Definitivamente, muchos atletas enfrentan decisiones difíciles. ¿No debería haber más flexibilidad en las reglas? Quizás, pero es complicado de gestionar. Verdadero. Equilibrar la justicia y la competencia es un desafío. Exactamente. Es un debate que continúa en los deportes. Espero mejores soluciones en el futuro. Lección 36. Un cuento histórico. Has oído hablar de Pocahontas. Tenía solo 12 años cuando intentó salvar una vida. Sí, es una historia fascinante. Suplicó por la vida de su padre durante un conflicto. Su valentía fue notable, pero lamentablemente no cambió el resultado. Es desgarrador. Imagínese ser tan joven y enfrentar tales desafíos. Lo sé, muestra lo complicada que puede ser la historia.
Absolutamente. La historia está llena de historias de valentía y tragedia. ¿Crees que su historia sigue siendo relevante hoy? Sí, nos enseña sobre la empatía y la comprensión entre culturas. Muy cierto. Es una poderosa lección para todos nosotros. Lección 37. Los pasatiempos importan. He bloqueado momentos específicos en mi calendario para pasatiempos. Eso suena genial. ¿Qué pasatiempos disfrutas? Me encanta pintar y hacer senderismo. Me ayudan a relajarme. Disfruto leyendo y horneando. Me traen alegría. Es importante dedicar tiempo a lo que amamos, ¿no es así? Definitivamente, ayuda a reducir el estrés y nos mantiene felices. ¿Cuál es tu libro favorito para leer mientras te relajas? Realmente disfruto los misterios. Me mantienen al límite. Eso es emocionante. Quizás intente un misterio la próxima vez. Lección 38. Tendencias viajeras. ¿Ha notado lo populares que se han vuelto los viajes en la costa del Pacífico? Sí, los turistas acuden en masa a California todos los años. Es asombroso. ¿Qué crees que les atrae más? Creo que son los hermosos paisajes y playas. Y la cultura. California tiene mucho que ofrecer. Absolutamente. Además, la escena gastronómica también es increíble. ¿Cuál es tu plato californiano favorito? Me encantan los tacos de pescado. Son frescos y deliciosos. Suena tentador. Tendré que probarlos la próxima vez. Lección 39. Gestión de tareas. Siempre termino abrumado con mis proyectos. Entiendo. Ayuda a dividir las tareas más grandes en otras más pequeñas. Vale. De esa manera me siento menos estresado y más concentrado. Exactamente. Y podrás celebrar pequeñas victorias a lo largo del camino. Y hace que todo el proceso sea más agradable. Además, ayuda a establecer plazos específicos para cada tarea. Verdadero. Eso me mantiene responsable y encaminado. ¿Utilizas alguna herramienta para ayudar con eso? Utilizo una agenda y algunas aplicaciones en mi teléfono. Lección 40. Tatuajes y opiniones. Mi madre dijo que no a mi idea de tatuarme. En realidad, ¿qué querías conseguir? Pensé que un tatuaje en mi brazo estaría bien. Eso suena interesante. ¿En qué diseño estabas pensando? Quizás algo significativo como una cita o un símbolo. Me encanta esa idea. Lo hace personal. Exactamente. Quiero que represente algo especial. ¿Has pensado en cómo podría afectar tu carrera? Sí, eso es una preocupación, pero al final es mi elección.